Hola a todos, mi nombre es Aiko y hoy veremos los movimientos o corrientes artísticas que más se destacaron en el siglo XX. Bueno, comenzamos con la primera corriente que se remonta a justamente el año 1900, que es llamada el modernismo. Esta corriente se caracterizó por tener un gran arte novedoso y de características muy juveniles. Gracias a esto se simbolizó como la libertad y fue muy importante para la etapa moderna. Su arte fue mayormente influenciado por motivos exóticos como las estampas japonesas o la naturaleza muy exuberante. Seguimos con el fauvismo, o también llamado fauvismo, que fue una corriente muy pictórica basada en la exaltación extrema de los colores y además los contrastes cromáticos que se fundamentaron en la teoría del color daban sentido a las obras de esta corriente. Cabe resaltar que aquí la perspectiva o el modelado perdía sentido alguno en esta corriente y sus obras, y aportaba su gramo de espontaneidad al final, es decir, al resultado final. Aquí, en esta corriente, el pintor podía ser capaz de expresar sus emociones y las percepciones de las cosas por medio de los colores y las líneas desfiguradas. Ahora hablemos del cubismo. El cubismo se caracterizó por la síntesis geométrica de las formas y la representación de muchos planos en solamente uno. Esta corriente rompió fuertemente con la pintura que se hacía de forma tradicional, pues la figuración geométrica se convirtió en la manera de representar a la naturaleza y su entorno. En este caso, o en esta corriente, los colores se volvieron tenues. Ya no hubo tanta fuerza en los colores y ahora se utilizaban tonalidades apagadas o frías, que era más común cuando se trataba de algún collage. Cabe resaltar que también incorporó a sus obras elementos del arte primitivo y creó técnicas ya mencionadas, que fue el collage. De esta corriente sí podemos resaltar algunos representantes importantes. En este caso, un gran ejemplo es Pablo Picasso. Futurismo. El futurismo nació en Italia y también tenía como objetivo el romper la tradición artística y los signos convencionales y también los lugares comunes de los que estaba dotada. Esta corriente estuvo muy influenciada y relacionada al nacionalismo. La mayor inspiración de esta corriente fue la máquina y el movimiento, siendo fuerte inspiración para los artistas del movimiento que buscaban y querían mostrarle al mundo acción y frenetismo. El expresionismo. En este caso, esta corriente impregnó a muchos campos del arte, como la pintura, la escultura, la música, entre otros. De hecho, ya no se vio tanto como una corriente o un movimiento, sino una manera de comprender al arte de las personas. El artista que es expresionista deforma en su totalidad a la realidad y expresa sus emociones y su propia visión, percepción del entorno a través de colores más agresivos, violentos y un tratamiento brusco a sus obras. También fue una representación del sentimiento de cuando estamos solos y la amargura que fue provocada por la guerra. El dadaísmo. El dadaísmo fue parte de las vanguardias históricas de la misma forma que lo fue el cubismo y el futurismo, de los que ya he hablado antes. Más que un estilo artístico, fue una especie de antiarte, una afrenta al mundo burgués y su sentido de ver la belleza.
Las obras de los autores del dadaísmo tenían una perspectiva nihilista y jugaban con la arbitrariedad como elemento de la creación. Continuamos con el llamado Bauhaus. La Bauhaus fue una escuela de arte, diseño y arquitectura alemana que influyó mucho en el arte moderno y en la actualidad se le considera como una corriente más. Las representaciones artísticas que se concebían en la Bauhaus seguían un patrón común que mezclaba el diseño funcional y la producción en serie. La estética debía estar al servicio de la funcionalidad y el uso no debía sacrificar el diseño. El Art Deco o Art Deco. Este influyó mucho en todas las artes de decoración, o sea, las artes decorativas, y su origen se remonta a la Exposición Universal de 1900 que ocurrió en París. Este arte lleva el uso de líneas toscas y secas y tiene mucha preferencia a materiales de origen industrial como lo es el acero o el aluminio. Aquí la simetría era un elemento muy importante en la representación y en la geometrización de los elementos, que era más visible en elementos arquitectónicos. El surrealismo. El surrealismo fue una corriente que estaba muy cargada de simbolismo y encontraba en el inconsciente humano un paraje ideal para retratar las pulsiones, nuestros miedos, preocupaciones y anhelos ocultos en el interior. Podían ser representados con elementos muy extravagantes o exagerados. La siguiente corriente de la que hablaremos probablemente alguna vez en nuestra vida lo llegamos a ver sin siquiera saber lo que era. El pop art revolucionó el panorama artístico gracias a la asimilación o incorporación de elementos propios de la cultura popular. En esta corriente, los medios de comunicación fueron gran influencia y también se impuso ante el concepto de arte elitista, favoreciendo así el acercamiento de la cultura a la masa, que llega a ser captadora o creadora de contenido artístico. Seguimos con el op art. El op art es un arte óptico, como bien dice su nombre, que se basa en la creación de juegos mentales, visuales e ilusiones ópticas que engañan a las personas que lo observan. Aquí se caracteriza por la combinación y la repetición de líneas y figuras geométricas junto con colores muy llamativos que representaban cosas poco comunes. Bueno, de la siguiente corriente de la que también les hablaré es una que principalmente es de mi interés. El minimalismo o el arte minimalista se enfoca en la necesidad de reducir el contenido a solamente la más pura esencia, eliminando así todo elemento restante que no aporte valor alguno a la obra. Aunque no lo creamos, este movimiento o corriente artística está cargada de simbolismo y de un alto valor intelectual, aunque a nivel de producción o manufactura no requiera grandes dotes o habilidades. Aquí el lenguaje artístico se economiza al máximo, pero siempre manteniendo un orden estético y ordenado. El arte povera, o traducido al español como arte pobre, se trató de un movimiento originado en Italia que se interesó en materiales, por así llamarlo, pobres, o sea, no industrializados o que no eran tratados, como las cuerdas, las lonas, rocas, plantas, troncos, entre otros. Aquí la transformación juega un papel importante, pues en la medida en que los materiales sufren alteraciones por el tiempo, la obra también va modificándose. El hiperrealismo. El hiperrealismo o realismo radical también fue una corriente plástica considerada como una reacción ante los planteamientos no objetuales conceptuales
o dadaístas. Ellos procuraban reducir la realidad lo más exactamente que el ojo podía ser capaz de percibir, incluso en los detalles menos estéticos. Tuvo representación en variantes como el fotorrealismo o el realismo conceptual. He aquí unos ejemplos de algunos artistas como Carol Feuermann o Duane Hanson. La última corriente que vengo a mencionarles es el arte urbano, que también fue conocido como el street art o arte callejero simplemente. Esta corriente reúne diversas expresiones artísticas que acuden al lenguaje plástico callejero o que usan elementos urbanos como soportes. O sea, en palabras fáciles, los muros, los vagones de tren, pavimentos, techos, cabinas telefónicas, locales, etcétera, etcétera. Este tenía muchas técnicas como el cartelismo y el que más hemos visto, el graffiti. Las pegatinas, la serigrafía, aerografía, etcétera. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video y espero que les hayan gustado alguna de las corrientes que yo les presenté. Me agradezco por su atención y nos vemos a la próxima.